¿Qué tal? ¿Cómo estás? En este video te voy a explicar un poco de lo que serían los callbacks, ¿sí? Que nos sirven, en particular nosotros en JavaScript, para hacer programación asincrónica, ¿sí? Bueno, vamos a ir directamente al código y con este ejemplo te voy a explicar un poco cómo funcionan. Si podés, hacelo vos también, ¿sí? Bien, vamos a crear acá un directorio. Le voy a poner callbacks, aunque la idea es que después hagamos algunos tutoriales más de cómo utilizar programación asincrónica utilizando promesas o también con async await, ¿sí? Pero callbacks es una tecnología o una forma de programar anterior y que todavía se utiliza mucho, por ejemplo, en Node.js, pero en cualquier proyecto de JavaScript lo puedes utilizar. Bien, creamos aquí la carpeta, vamos a abrir el Visual Studio Code dentro de la misma. Bien, tenemos el Visual Studio Code, no tenemos ningún archivo y vamos aquí a crear un archivo de pruebas, o para nuestro ejemplo le vamos a llamar app.js. Vamos a probar que todo funcione. Por ejemplo, lo voy a ejecutar. Este código lo podrías correr directamente en un navegador, pero voy a utilizar directamente aquí abajo Node para ejecutarlo y probarlo. ¿Cómo lo probamos? Con un console log. Le vamos acá a poner callbacks, ¿sí? Guardamos y le decimos node app.js para que se ejecute. Bien, perfecto. Salió aquí el texto callbacks, que es el del console log. Listo, ya tenemos funcionando nuestro entorno, así que vamos a empezar a hacer algunas pruebas, ¿sí? ¿En qué caso se usan los callbacks? Bueno, cuando no queremos bloquear el hilo de ejecución de JavaScript, ¿sí? Ahí es donde utilizamos callbacks. Tareas que pueden demorar cierto tiempo, ¿sí? Podría ser una consulta a un servidor, una consulta a una base de datos, a un servidor de base de datos también, a un, no sé, a un FTP, escribir en el disco rígido, ¿sí? Por más que te parezca que pueden tardar poco, en realidad en tiempos de procesamiento, en tiempos de computación es mucho tiempo, ¿sí? Así que bueno, vamos a hacer, por ejemplo, se me ocurre ahora un ejemplo de una consulta de series en una base de datos. Creemos aquí una especie de base de datos en... Nosotros vamos a simularlo para poder nosotros escribir los callbacks, ¿sí? No utilizar un motor o una librería como MySQL o Mongo que ya trabajan con callbacks y ya te lo dan escrita esas funciones. La idea es que nosotros las podamos escribir. Vamos a suponer que tenemos una base de datos. Vamos a llamar const base series, que sea un arreglo, ¿sí? Y que cada serie sea un objeto. Vamos a ponerle que tiene un nombre. Le vamos a poner a esta, no sé, Mr. Robot. Mr. Robot, así es el nombre. Y le vamos a poner el género. Y le vamos a poner aquí, no sé, thriller. Vamos a buscar poner otro nombre. Por ejemplo, otra serie se podría llamar Silicon Valley. Y en el género le vamos a poner comedia. Y por último, vamos a crear otra. Nombre. Esta puede ser La Casa de Papel. Y género le vamos a poner, no sé, acción. Bien, tenemos nuestras series dentro de un array que son objetos, ¿sí? Recuerden que si acercan el mouse les va a decir acá qué tipo de datos tienen, ¿sí? Es un array que tiene objetos los cuales tienen estos atributos, nombre y género de tipo string. Bien, cuando consultamos a un array no necesitamos utilizar programación asincrónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto está en memoria y no es algo que va a demorar un tiempo, pero nosotros vamos a utilizar esto solamente como ejemplo. Pero cualquier otra operación que lleve un tiempo, podrías hacer esto, ¿no? Bueno, entonces vamos a crear
un método o una función que nos permita obtener una serie por su nombre. O vamos a agregarle un ID porque si estuviéramos simulando una base de datos, lo más probable es que cada elemento de este arreglo, que sería un registro o un documento en la base de datos, van a estar identificados con un ID, por ejemplo, ¿no? Puede que sea un número, o puede ser un Object ID, o puede ser un UID, puede ser cualquiera. Bien, vamos a hacer un método que me permita buscar en la base de datos, ¿no? Eh, get by ID le vamos a poner, ¿no? Get by ID. ¿Qué va a recibir por parámetro? Bueno, en principio vamos a recibir el ID, pero como lo que vamos a hacer es trabajar con callbacks, lo segundo que vamos a recibir va a ser un callback, ¿sí? ¿Qué es un callback? Es una función que recibimos por parámetro que vamos a ejecutar luego de una determinada operación, ¿sí? En nuestra determinada operación, en este caso, va a ser buscar en el array. Bueno, tenemos nuestro método getById que tiene los dos parámetros. Y luego vamos a llamar a ese método, ¿sí? Desde esta aplicación directamente supongamos que buscamos una serie básicamente para hacer un console log de su nombre. ¿Y cómo haríamos esto cuando trabajamos con promesas? Bueno, vamos a buscar la serie. Ya tenemos el método que luego lo vamos a implementar, que se llama getById, ¿sí? Y que recibe por parámetros, como dice acá, un ID, ¿sí? Le vamos a poner, por ejemplo, la número 3. Y segundo, el callback. ¿Qué es el callback? Va a ser esta función que dijimos recién. Es una función, ¿sí?, que va a obtener el elemento, ¿sí? El elemento de, en este caso, de un array, pero como dije antes, puede ser de una base de datos. Entonces, si vamos a escribir acá un callback, listo, podemos escribir acá function, lo que a vos te sea más fácil, function o una row function, por ahí queda un poquito mejor. Pero bueno, acá escribimos la función, ¿sí? No necesita tener nombre, ¿sí? Que esto se lo conoce como una función anónima, porque la estamos pasando directamente por parámetro. Aunque podríamos haber declarado acá arriba la función, ¿sí? Yo podría haber escrito acá la función y luego haberla pasado también. Es lo mismo. Bien, ¿y qué parámetros va a tener mi función? Bien, hay algo que hay un tipo de patrón, digamos, o una costumbre de utilizar las funciones de callbacks que se llaman error first, ¿sí? Primero el error. Entonces, lo primero que vamos a recibir es el error. Y esto es muy común cuando trabajas con librerías o paquetes de NPM eh, o en general trabajando en JavaScript con callbacks. ¿Y para qué decimos primero el error? Porque yo quiero que esta función getById, cuando llame mi callback, si hubo un error, ¿sí? Imagínense que esto estuviera buscando en un archivo en el disco rígido y por X motivo no pudiera acceder por temas de permiso o lo que sea, o está buscando una petición y quiere lanzar un error porque no pudo encontrar el elemento. Bueno, si nosotros queremos lanzar un error, lo podemos hacer de esta forma. Segundo parámetro debería ser el resultado. En nuestro caso va a ser la serie. Le voy a poner nombre serie, pero podría ser data, podría ser lo que vos quieras. ¿Y qué vamos a hacer cuando obtengamos la serie? Vamos a hacer un console log, y le vamos a poner serie encontrada, o la serie se llama, mejor, la serie se llama, dos puntos, y vamos a poner la serie. Si nos devuelve, si hacemos que esta serie, esta función devuelva la serie completa, o sea, el objeto, vamos a tener que utilizar la propiedad. Si vamos a mostrar el nombre, la propiedad nombre. Entonces vamos a poner serie.nombre. Bien. Listo. Tenemos la serie ahí. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a probar esto primero y directamente acá, antes de buscar en el arreglo, vamos a devolver algo. ¿Cómo lo vamos a devolver? Vamos a llamar
al método, que en realidad no vamos a devolver, sino que vamos a llamar a la función callback. Entonces vamos a llamar a la función callback, ¿sí? Y si te fijas, acá le tenemos que pasar los parámetros, ¿sí? No sabemos qué parámetros, pero los parámetros son estos dos. Los dos que estamos pasando. O sea, nosotros estamos pasando esta función, ¿sí? Bien, tenemos la función que vamos a pasar. Y tiene dos parámetros, el error y la serie. Si no va a tener ningún error, si no vamos a lanzar ningún error, le vamos a pasar directamente null, ¿sí? Y como segundo parámetro le vamos a pasar la serie. Vamos a escribir un texto nada más, o vamos a devolverle un objeto, ¿sí? Que tenga una propiedad nombre, porque acá estamos esperando que venga con la propiedad nombre. Vamos a devolver un objeto que tenga la propiedad nombre y le vamos a poner test de funcionamiento, como para ver que esto esté funcionando. Voy a ejecutar otra vez esto, limpiamos la terminal y volvemos a ejecutar. Fíjate que funcionó, ¿sí? La serie se llama test de funcionamiento, ¿sí? Porque cuando llamamos a getID le estamos pasando una función como segundo parámetro, el primero es el ID, le estamos pasando una función, esta función cuando se ejecute getID la va a llamar y a la función le va a pasar los dos parámetros, ¿sí? El primer parámetro sería si hubo un error y el segundo la serie. Pero ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos decirle que hubo un error? ¿Sí? Entonces lo que haríamos es llamar al callback, ¿sí? Y acá le diríamos acá, el primero le podríamos decir acá, error. Error, no se encontró el ID. El ID, por ejemplo, ¿no? El ID. Lo vamos a escribir bien. Y segundo parámetro, que sería el dato, no le vamos a pasar nada, null. No le vamos a dar ningún dato. Para que esta función no se ejecute dos veces, lo que voy a hacer es poner un return, ¿sí? Porque si no se va a ejecutar esta y luego se va a volver a ejecutar. Veamos qué sucede ahora. Voy a volver a ejecutar y como ven hay un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no controlamos el error, que es lo que deberíamos haber hecho. Al no haber controlado que el callback se está llamando pasándosele un error, ¿sí? Estamos intentando acceder a unos datos que nunca vienen porque estamos mandando null y estamos intentando acceder a serie.nombre. ¿Cómo hacemos eso? Tal vez ya te diste cuenta, pero lo vamos a hacer juntos. Si te diste cuenta, hace una pausa, copiate este ejemplo que hicimos hasta ahora y hacelo vos. Y después retoma de nuevo, ¿sí? Dale, sigamos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Controlar la excepción, el error. Entonces vamos a decir, si hubo un error, ¿sí? Acá tenemos el parámetro del error. Si hubo un error, vamos a hacer un return, console log, y vamos a poner acá, bien grande, en mayúscula, error, como para que lo veamos en la consola. Y vamos a poner la descripción del error, ¿sí? Como lo recibimos por parámetro, lo podemos mostrar. Bueno, limpiamos otra vez la terminal y volvemos a ejecutar. Fíjate, ahora sí, estamos ejecutando, estamos capturando el error, ¿sí? Error, y acá vemos el error, no se encontró el ID. Bien. Bueno, ya está, ahora solo queda implementar esto. ¿Qué debemos hacer? Bueno, tenemos el ID de la película, lo vamos a buscar. Vamos a guardarla acá, const, de la serie, perdón. Vamos a guardarlo acá, vamos a poner const serie, o resultado, es igual a el nombre de la que sería nuestra base de datos, base series.find. Podemos utilizar el find, el filter, ¿sí? Vamos a utilizar el find, ¿sí? Y en el find recibimos acá también un callback. ¿Qué es lo que le tenemos que pasar al find? Bueno, le tenemos que pasar qué es lo que tiene que encontrar, ¿sí? Entonces, por cada elemento o por cada serie, elemento le voy a poner yo, acá le pasamos la función. Esta vez voy a aprovechar y escribir una función flecha, que es básicamente lo mismo que hicimos antes con función, pero bueno, lo vamos a hacer de esta forma. ¿Y qué debe coincidir de este elemento? Bueno, tiene que coincidir que el ID que estamos recibiendo por parámetro sea igual
que el elemento .id, ¿sí? Acá el orden no importa, podría haber hecho elemento.id igual a id, ¿sí? Vamos a ver, vamos acá a chequear si hubo un resultado, ¿sí? ¿Cómo lo chequeamos? Hacemos un if result, o sea, si hubo un resultado, vamos a devolver la película. Así que vamos a utilizar este callback que habíamos utilizado antes acá y lo pegamos. Es el mismo que usamos al principio. Y vamos a poner acá return para que otra vez lo mismo de antes, no se ejecute dos veces. ¿Y qué es lo que vamos a devolver? Ya no vamos a devolver nombre test de funcionamiento. Claro, vamos a devolver el resultado. ¿Sí? Entonces vamos a probar acá y vamos a poner result. Bueno, probemos a ver qué pasa. Vamos a limpiar la terminal y vamos a volver a ejecutar. Fíjate, como estamos pidiendo el ID 3, me dice que la serie se llama La Casa de Papel. Bien, porque coincide con el ID 3, estamos devolviendo la película completa. Bueno, lo hice bastante corto, aunque podríamos extender un poco más. Seguramente en un próximo video, tal vez continuemos con este mismo ejemplo, para practicar un poquito más los callbacks.